Les decía, hermanos, que vamos a estar estudiando este pasaje de Mateo capítulo 26, versos 17 al 25, así que, bueno, sigan ahí en sus Biblias esta parte de la Escritura, porque vamos a estar viendo todos los aspectos que se dicen en este pasaje. Y les decía, el subtítulo es Todo bajo control, y quisiera contarles una fábula de un pequeño ratón que vivía en una granja. Ese ratoncito se escondía en un agujero dentro de la casa y dice esta fábula que un día salió y se dio cuenta que los dos granjeros que vivían en esa casa, un hombre y una mujer, por supuesto, habían comprado algunas cosas y las estaban sacando, y el ratón se dio cuenta que una de esas cosas que habían sacado era una ratonera. Y sucede que él se empezó a angustiar mucho, a preocupar mucho, y dijo, ¿cómo una ratonera? ¿Qué es lo que me va a pasar? Así es que salió corriendo muy asustado y fue ahí a la granja y le platicó a algunos animales. Se acercó con la gallina y le dijo, fíjate que compraron una ratonera. Y la gallina le dijo, bueno, pues ese no es problema mío. Así es que el ratón fue con un cerdo y le dijo, han comprado una ratonera y me quieren atrapar. Y el cerdo dijo, bueno, lo siento mucho por ti, creo que voy a orar para que no te pase nada. Así es que salió el ratón corriendo y fue a ver por allá una vaca, y la vaca le dijo, ¿una ratonera? Bueno, eso es muy pequeño y a mí no me afecta en nada. Así es que, bueno, el ratón se fue no encontrando ayuda de nadie. Y sucede que en la noche, cuando todo estaba en silencio, todos estaban dormidos, sonó la ratonera y la mujer de aquella granja se paró rápidamente para ver si había caído un ratón en aquella trampa. Y como se paró rápidamente y no prendió la luz, de repente sintió que algo la mordió en su pie. Y sucede que lo que había atrapado la ratonera era una serpiente. Y esa serpiente atacó a esta persona y la mordió, así es que se puso ella muy enferma. Muy enferma, el granjero llevó a su esposa al doctor, la trajo, estaba mal, así es que dijo el granjero, bueno, no se compone, así es que, bueno, le voy a hacer un caldo de gallina. Así es que tomó la gallina y la mató y le hizo un caldo. Pero la mujer no mejoraba, así es que invitaron a mucha gente que vinieron a visitarla porque ella se puso muy mal. Y el granjero dijo, bueno, pues no tengo más comida, así es que voy a matar al cerdo para darles de comer a todos. Finalmente la mujer murió, no se compuso, y el granjero, cuando todos vinieron al funeral, dijeron, pues no me queda más que la vaca, así es que vamos a matarla para que puedan comer todos. Las cosas, hermanos, a veces no suceden como esperamos. Hay algunos que dicen, me va a pasar esto, pero no saben realmente si les va a pasar. Hay otros que dicen, nunca me va a pasar, y sin embargo pasan. Pero saben una cosa, y quiero que eso meditemos el día de hoy, hermanos, que tenemos nosotros un Dios perfecto, que tiene un plan perfecto, que tiene un propósito para cada uno de nosotros, y que Él tuvo el propósito para nuestro Señor Jesucristo en un plan completamente perfecto. Perfecto, hermanos. En esta porción de Mateo 26, 17 al 20, dice así, y lo leo rápidamente, de aquí en adelante, hermanos, por cuestión de tiempo, voy a agarrar la de alta y no me voy a parar hasta terminar. Así es que les pido toda su atención, y dice la palabra del Señor, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar.
A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿Soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Hermanos, es muy importante que para que podamos poner nuestro foco en lo verdaderamente importante de este pasaje, es que comencemos recordando que el propósito, meta y clímax de la vida de nuestro Señor Jesucristo fue su muerte sacrificial. Porque dice ahí en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Su muerte, la muerte de nuestro Señor Jesucristo no fue un accidente, no fue un mal fin de un buen comienzo, no fue una alteración del plan original, tampoco es el final de la historia, sino es el tema de principio a fin. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es entonces el punto focal de toda la Escritura. Vamos a ir rápidamente viendo cómo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo desde el principio y hasta el fin de la Escritura es el tema principal. Dice allá en Génesis, les voy a poner las figuras conforme vamos viendo, dice que Adán y Eva fue necesario que hubiera un sacrificio. Recuerdan que ellos estaban desnudos y cuando pecaron se dieron cuenta de eso y para poderlos cubrir el Señor tuvo que sacrificar un animal. Nos damos cuenta desde el principio la necesidad de un sacrificio. Después con Caín y Abel nos vamos a dar cuenta que no solamente es un sacrificio, sino cierto sacrificio, y ese es un sacrificio de muerte. Después con Abraham aprendemos que Dios mismo provee para el sacrificio. Así aprendemos que Dios proveyó un animal en lugar de Isaac. Entonces aprendemos que el sacrificio es un sustituto de Dios para los hombres. Luego vamos avanzando y llegamos a la Pascua en el Antiguo Testamento. Y se nos recuerda que en la Pascua se debía sacrificar un cordero sin mancha, sin imperfección. Y todo eso nos está preparando para el sacrificio definitivo, para el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, del Cordero sin mancha. Entonces, todo eso apunta a Cristo. Pero no solamente en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento. Todo apunta hacia Cristo. De hecho, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en todos ellos, el propósito principal, el tema principal de cada evangelio es la muerte sacrificial de nuestro Señor Jesucristo. Después, en el libro de Hechos, sin duda podemos ver también que se habla de la reacción del mundo hacia la muerte de Jesucristo. Luego en las cartas generales, en las cartas del apóstol Pablo, nosotros vamos también a ver que se está hablando a aquellos que han creído en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando llegamos al Apocalipsis, nosotros encontramos que se está hablando del Cordero inmolado y dice desde el principio o desde antes de la fundación del mundo, el Cordero inmolado, y quien regresará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo, el Antiguo, el Nuevo Testamento, todo apunta a ese momento del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Con eso en mente, hermanos, entonces, nosotros vamos a ver que todo esto es parte de un plan, es parte de un plan divino. Les decía hace un momento, nada de lo que ocurre con nuestro Señor Jesucristo va a ser un accidente. Nada de lo que ocurre se puede decir que le falló en algo. Nosotros vamos a ver hoy de la celebración de la Pascua y vamos a encontrar elementos tan sorprendentes, tan maravillosos, que no podemos sino decir que todo eso estaba planeado. Todo eso estaba de una manera agendado. Entonces, si nosotros pudiéramos decir
que todo eso de alguna manera está agendado. Y en este capítulo 26, en donde entramos ya hace algunos domingos, nosotros podemos ver que va corriendo un plan perfecto. Por ejemplo, encontramos al principio del capítulo 26 cómo el Señor Jesús está preparando la Pascua. Ya desde ahí nos encontramos que es el principio, es la preparación de toda esa fiesta. Así es que nos encontramos en aquel tiempo, en el día 14 de Nisan, ¿sí? El día 14 de Nisan, que tenía que celebrarse la Pascua. Y entonces nosotros hallamos allá en el libro de Marcos que en este año en especial la Pascua iba a caer en viernes, se iba a celebrar en viernes. El libro de Marcos dice que es a la víspera del día de reposo. Entonces la Pascua va a ser celebrada en viernes. Entonces en este pasaje en específico, cuando dice el versículo 17 que el primer día de la fiesta de los panes sin levaduras se está refiriendo al día jueves. Nosotros nos encontramos en el día jueves donde se va a preparar todo lo necesario para la Pascua. Ustedes recuerdan, hermanos, que la Pascua es una fiesta que celebraba la salida del pueblo de Israel de Egipto. Esa salida, cuando ustedes recuerden, vamos a este momento histórico del pueblo de Israel, en donde para salir de Egipto se mandan 10 plagas por parte de nuestro Señor. Pero el faraón una y otra vez se arrepiente de dejarlos salir y no los deja salir hasta que llega la última, que es la muerte de los primogénitos. En esa última ocasión, dice la palabra del Señor que va a venir el ángel de la muerte, el destructor, y va a acabar con todos los primogénitos, muchas gracias, los primogénitos de los egipcios. Sin embargo, ¿qué debía hacer el pueblo de Israel? Ellos debían sacrificar un cordero sin mancha, sacrificar ese cordero, tomar de la sangre con un hisopo y cubrir los dinteles de la puerta para que por la noche, cuando pasara el ángel destructor, no tocara a ninguno de esa casa. Ese ángel iba a pasar de aquella casa. Por eso es que se llama Pascua, porque Pascua en hebreo se dice Pesaj, y ese Pesaj quiere decir pasar. En inglés es Passover, quiere decir pasar por alto. Entonces, eso es la Pascua, es la celebración de aquel momento histórico de liberación del pueblo de Israel. Así es que nosotros nos encontramos en este preciso momento en que nuestro Señor Jesucristo va a celebrar esta Pascua. Por cierto, saben ustedes que en esa Pascua, y tal vez es algo que nos interese, que el cordero que se debía sacrificar en aquella Pascua se escogía en un día especial. Estamos hablando que la Pascua tenía que celebrarse el día 14 de Nisan. ¿Saben? Había un día especial para escoger al cordero, y ese día especial era el día 10. El día 10 de Nisan se tenía que escoger al cordero. ¿Saben qué ocurrió el día 10 de aquella Pascua que está celebrando nuestro Señor Jesucristo? Él entra a Jerusalén. Es su entrada, que se le llama la entrada triunfal. Es un acto simbólico de que el cordero que va a ser seleccionado para ser sacrificado está entrando a la ciudad de Jerusalén y va a entrar en el corazón de la gente. Y Él va a ser el cordero que va a morir de forma definitiva para toda la humanidad. Entonces, cuando llegamos a este momento del texto, ya se tenía que haber escogido a aquel cordero. Ahora, ponga atención a este detalle. ¿Saben cuántos corderos se celebraban en las Pascuas? Por lo menos en aquella Pascua de nuestro Señor Jesucristo, más de 250,000 de corderos se mataban en un solo día, en una sola ocasión. Aproximadamente 250,000 corderos.
no sé si alcanzamos a ver lo sorprendente de esto que está pasando. Es una masacre realmente de lo que está pasando. Y algo que ocurría, que también es importante, fíjense que estamos viendo detalles del plan de Dios cumplidos exactamente. Estos corderos que habían sido seleccionados con anterioridad y que van a ser ofrecidos en sacrificio, tenían que sacrificarse en un tiempo de 2 horas. En un tiempo de 2 horas, de las 3 a las 5 de la tarde, y tenían que ser en el patio del templo. ¿Se imaginan ustedes en aquel momento cuántos corderos van a ser sacrificados? Y se dice por los historiadores que la sangre de los corderos caía hasta el torrente de Cedrón, y se llenaba como un río de sangre. Era algo impactante, era un espectáculo de sangre, era algo que simbolizaba el pecado del pueblo y que tenía que ofrecerse un sacrificio. ¿Saben? Otro detalle es que este cordero, como era escogido el día 10, ¿saben qué le hacían al cordero mientras llegaba su momento de sacrificar? Lo metían a su casa y tenían que convivir con aquel cordero como su mascota, de tal manera que la gente se encariñaba con aquel cordero, y a la hora que era sacrificado ellos sentían un pesar al estar sacrificando a alguien que sentían ya como su amigo, como su mascota. Todo esto, hermanos, es porque tenemos que ver muchos detalles que nos llevan a que el plan perfecto de Dios se está cumpliendo en simbolismos que son dados desde hace 1500 años y que se han celebrado año con año, y que el Señor Jesús está llegando a este momento específico para celebrar la última Pascua, llamémosle autorizada, de la historia. Ahora, si bien es cierto, hemos visto el tiempo, también tenemos que ver el lugar y tenemos que ver los personajes que está desarrollándose en este pasaje. Entonces, en ese tiempo, el Señor Jesús está ahí con sus discípulos. ¿Por qué tenía que estar Él ahí? Bueno, porque va a celebrar esta Pascua, porque Él quiere celebrar esta Pascua. Y es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Les decía, de la Pascua, los panes, o la fiesta de los panes sin levadura, pues eso era un pan que se comía, que no tenía levadura, que no se inflaba, porque la levadura es un simbolismo de lo que en Egipto ellos habían aprendido, el paganismo que había ahí. Todas las costumbres de Egipto eran o simbolizaban esa levadura. Entonces, cuando el Señor les manda que celebren esta fiesta de los panes sin levadura, lo que Él está queriendo enseñarles es que se tienen que despojar de esa levadura, que tienen que dejar todas esas costumbres, todo eso que aprendieron en Egipto, porque ellos van a un lugar nuevo y ellos tienen que despojarse de todas esas cosas que están o que habían practicado hasta ese momento. Así es que bueno, vamos a nuestro texto ahí en el versículo 17, y los discípulos le preguntan al Señor Jesús: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? ¿Sí? Recordemos que aquí todavía es jueves, y es un jueves por la mañana, y le están preguntando al Señor Jesús: ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? ¿Saben qué tenía que prepararse en la Pascua? Ya hablamos del cordero, ya se había seleccionado. Seguramente los discípulos ya tenían ese cordero, ya estaba allí. Pero ellos, aparte de eso, tenían que preparar los panes sin levadura. Tenían que preparar unas hierbas amargas que simbolizaban la amargura del pueblo que había vivido allá en Egipto. También tenían que preparar un agua con sal que simbolizaba las lágrimas de los judíos mientras estaban en esclavitud, y que simbolizaba también aquel mar que se había abierto para que ellos pasaran. No solamente eso, tenían que ellos preparar también una pasta
una pasta llamada jazoret, que esa pasta estaba hecha con dátiles, manzanas, granadas, nueces, todo eso lo trituraban y hacían una especie de salsa espesa, y ahí es donde remojaban aquellas hierbas amargas, donde remojaban el pan, y aquella mezcla pues representaba también, todo tenía un simbolismo. Esto representaba el lodo y la arcilla que ellos utilizaban para trabajar. Recuerdan que ellos eran esclavos y los utilizaban para hacer construcciones. Incluso le ponían un poco de canela a esta salsa, también con cierto simbolismo para recordarles pues la paja con la que hacían aquellos ladrillos también. Bueno, los discípulos le dicen a Jesús, ¿dónde vamos a preparar la Pascua? Ellos están preparando todo, pero les falta el lugar. ¿Dónde van a celebrar la Pascua? ¿Dónde van a comer aquella Pascua? Ya tienen todo listo o están preparándolo, pero les falta un lugar. Y saben una cosa, hermanos, aquí si nosotros nos damos cuenta de todos aquellos corderos que se iban a sacrificar, se imaginan la cantidad de gente que venía a Jerusalén, porque tenía que ser en Jerusalén, y aquellos corderos tenían que ser sacrificados en el templo. Entonces había multitud de gente en Jerusalén. Ellos dicen, ¿dónde vamos a celebrar la Pascua? ¿En qué lugar? Para celebrar la Pascua, otro detalle es que tenía que celebrarse al menos con 10 personas. Así es que cuando había familias que eran menos de 10 personas, tenían que invitar a otros. ¿Sí? Entonces tenía que ser al menos 10 personas y como máximo 20, porque ese cordero y todo lo que se tenía ahí se tenía que comer completo, no tenían que dejar nada para el otro día. Entonces ellos dicen, ¿dónde? Y nosotros pensamos, bueno, pues no hay lugar, porque ha venido mucha gente a Jerusalén y ellos están en el día que se va a preparar todo. Sin embargo, el Señor Jesús les dice algo maravilloso, ¿sí? El Señor Jesús les dice, id a la ciudad a cierto hombre y decidle. Esa palabra de cierto hombre, saben que en el idioma original significa tal. Es como decir hoy en día, vayan con el señor tal y tal. Ah, bueno, el señor tal y tal. ¿Quién es el señor tal y tal? Pues quién sabe quién es el señor tal y tal, ¿verdad? De hecho, esa palabra se usaba de forma indefinida. Es decir, cuando alguien no quería revelar el nombre de alguien, decían, ve con Denai, así se decía, ve con tal y tal. Y el Señor Jesús les está diciendo, pues vayan con tal y tal. Pues ¿quién es? ¿Quién es tal y tal? Bueno, Marcos nos llena un poquito ese vacío y nos dice que el Señor Jesús les dice, vayan con tal que lleva un cántaro de agua. Y bueno, decimos, pues qué grandioso, ¿no? Ya se nos abrió el panorama. Bueno, con tal que lleva un cántaro de agua, pues quién sabrá, entre 2 millones de gente, ¿dónde vamos a encontrar a tal que lleva un cántaro de agua, no? Bueno, hay algo significativo, que en aquel entonces los hombres no acarreaban el agua, sino las mujeres eran las que iban a sacar agua y las que llevaban un cántaro. Entonces, debía ser un hombre especial. Este hombre iba a ir por su propia agua y el Señor Jesús le está diciendo, vayan con el señor tal y tal, y él va a llevar un tal cántaro de agua y va a ir a tal casa, entonces ustedes síganlo. Y bueno, estos hombres, como podemos ver nosotros también en la Escritura, son 2 hombres los que van a ir a esta misión de encontrar al señor tal y tal, para que les muestre la casa y para que ahí preparen todo lo relativo a la Pascua. Y estos 2 hombres encontramos en otros de los evangelios que se refiere a Pedro y a Juan. Pedro y Juan son aquellos discípulos amados por el Señor, íntimos de Él, que van a preparar esto. Ahora ese es otro detalle. ¿Saben cuánta gente tenía que llevar al cordero para el sacrificio? Recuerden que hay 250,000 corderos para ser sacrificados en el atrio del templo, entonces muy poco espacio para tanta gente. Entonces solamente iban 2 personas.
Y vean, quiero que observen todos los detallitos que hay en esto. 2 personas son enviadas a preparar la Pascua, a preparar el Cordero y todo lo relativo a la Pascua. Ahora, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y por qué el Señor Jesús usó aquello de tal? ¿Por qué no quería que se supiera? ¿Acaso Él no sabía o Él no quería que supieran? Bueno, yo no voto por la primera porque el Señor lo sabía todo. Entonces Él no quería que supieran, ¿pero por qué no quería que supieran? Vamos a volver un poquito atrás al versículo 16 de Mateo y nosotros nos encontramos a Judas que ya hizo trato con los principales y dice la palabra de Dios que Judas buscaba ocasión para entregar al Señor Jesús. El Señor Jesús no quiere que Judas escuche dónde se va a celebrar la Pascua porque él estaba buscando ocasión para matarle y esta era una ocasión propicia, era un lugar solitario. Era un lugar donde no había mucha gente, donde hubiera podido ser entregado fácilmente el Señor Jesús. Entonces Él no quiere que Judas se entere. ¿Y saben por qué no quiere que Judas se entere? Porque Él quería celebrar la Pascua con sus discípulos, porque aún hay muchas cosas que quiere enseñarles y porque además de todo, Él va a instituir el nuevo pacto, Él lo va a simbolizar en aquella cena y porque dice mi tiempo aún no ha llegado. ¿Recuerdan cuántas veces lo ha dicho? Ahora cuando Él manda a sus discípulos, vean cómo les dice, vayan con tal y díganle el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Este es el tiempo, ese es el tiempo señalado por el Señor, no otro. No antes de la Pascua, va a ser entregado hasta después, allá en el huerto. Ahí no va a ser entregado el Señor Jesús mientras ellos celebraran la Pascua. Así entonces, hermanos, vamos viendo que está listo el Señor Jesús para celebrar la Pascua. Ya está el lugar y ya están preparando todo lo relativo para la Pascua. Y entonces vamos a lo siguiente. Esos son los elementos de la Pascua. Encontramos, bueno, pues los panes sin levadura, encontramos aquellas hierbas amargas, el agua con sal, aquel tipo de salsa, el jazoret, el cordero, y había 4 copas. También en la Pascua se toman 4 copas y cada copa significa algo. Y eso es algo que nos va a llevar a nosotros a ir estableciendo lo que el Señor Jesús va a hacer en este momento. Llegamos al versículo 21 y dice, y mientras comían, ¿sí? Y mientras comían. En este momento de la Pascua, hermanos, quiero que nosotros nos situemos allí, porque el Señor Jesús va a empezar con la primera copa. Es el primer elemento de la Pascua que se tiene que celebrar. Entonces, Él toma la primera copa, y aquella copa tenía un vino, que era un vino que estaba mezclado con agua, 2 partes de agua y una de vino. ¿Saben por qué? Para que no se emborracharan, ¿sí? Porque esta era una fiesta sagrada y no se podía permitir que alguien estuviera borracho celebrando la Pascua. Entonces era un vino con 2 porciones de agua y una de vino. Se está celebrando en este momento. Y el Señor Jesús toma la primera copa y después pasa al siguiente elemento de la Pascua, el segundo elemento. Y Él va a tomar pues aquellas hierbas amargas, ya les comentaba lo que representaba. Después va a pasar el Señor Jesús a un momento de la Pascua que es significativo. De hecho, no lo encontramos aquí en Mateo, pero sí lo encontramos en Lucas, y es un momento en que todos tienen que lavarse las manos. Es un momento de la Pascua en donde se tienen que lavar las manos, y en ese momento de lavamiento de las manos, lo que significaba aquello es que ellos tenían que limpiarse de cualquier cosa para celebrar la Pascua, de cualquier pecado. ¿Y saben qué estaban haciendo los discípulos del Señor mientras se lavaban las manos?
¿recuerdan qué estaban haciendo? Ellos estaban discutiendo sobre quién sería el mayor. Entonces decían, pues ¿quién va a ser el más grande entre nosotros? Y vean cómo ese acto es un ritualismo en donde simboliza la limpieza interior, la limpieza exterior, del lavamiento de las manos, pero de ninguna manera... ya se me desconectó aquí. Bueno, espero que no se pierda el sonido. Bueno, si se pierde la pantalla, bueno, me disculpan porque ya se va a acabar la pila y creo que no sirve el cargador aquí. Bueno, vamos a continuar. Entonces les decía, ese lavamiento de manos, y en aquel lavamiento de manos ellos están discutiendo sobre quién va a ser el mayor. Entonces simplemente es un acto externo, pero en el fondo de su corazón, en ellos hay ambición. Ellos no están llevando esto a cabo como tiene que ser. Entonces el Señor Jesús les va a dar un gran ejemplo de humildad. Este lavamiento de manos les va a llevar a una necesidad también que se hacía en aquel momento, y era el lavamiento de los pies. ¿Recuerdan? Y el Señor Jesús se va a ceñir una toalla a su cintura, se va a despojar de su ropa y va a empezar a lavarle los pies. Y el Señor Jesús está demostrando la humildad que tiene que haber en sus seguidores. Y Él les está haciendo énfasis que el que quiera ser el mayor en el reino de los cielos, ese tiene que ser su siervo. Ellos no estaban dispuestos a ser siervos de nadie. Ellos estaban viendo quién iba a ser el mayor, y entonces son reprendidos por el Señor Jesús. Ellos están siendo fuertemente reprendidos por Él, y ellos están en un momento en que están reconociendo que han sido soberbios, que han sido egoístas, que tienen su mira en las cosas de este mundo y no en las cosas de Dios. Y están en esa situación aquellos discípulos cuando llegamos a este momento, cuando dice, y mientras comían, el Señor les dice una cosa que no está dentro del libreto de la Pascua, y Él les enseña esto. De hecho, estaban en un momento que después que habían cantado un himno, que se cantaban unos salmos 103 al 118, que es llamado como el Jalel, que de ahí viene la palabra aleluya. Ellos cantaban estos cantos, y después de esto, y antes de comer el cordero de la Pascua, el Señor les dice esto: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Saben cómo se sentían aquellos hombres después de que estuvieron discutiendo, y después de que el Señor les lavó los pies, y de que el Señor les había mostrado su indignidad, les había mostrado su soberbia, como se dice vulgarmente, con la cola entre las patas, ¿verdad? Estaban ahí ellos, y el Señor les dice esto. Y esta declaración del Señor Jesús a ellos les cae de una forma tan fuerte, que eso es lo que nos lleva a lo siguiente. Dice que se entristecieron en gran manera, y entristecidos en gran manera, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a preguntarle al Señor: ¿seré yo, Señor? Yo creo que si el Señor no les hubiera dado esa muestra de humildad, si el Señor no les hubiera reprendido por su soberbia, por su actitud, ellos no hubieran tenido esta actitud cuando el Señor hubiera dicho: uno de ustedes me va a entregar. Y saben, el Señor Jesús no decía mentiras, y ellos lo sabían. Entonces era un hecho que uno de los 12 le iba a entregar. Y ellos dicen que se entristecieron en gran manera. Esta palabra quiere decir que en su alma hubo aflicción, y no dudo que en aquel momento incluso cayeran lágrimas de aquellos hombres, pensando cómo alguien de sus 12, de sus elegidos, podía traicionar a su maestro, podía traicionar al Mesías. Y el Señor les dice: uno de ustedes, el que mete la mano conmigo en el plato, es el que me va a entregar. Saben, en aquel tiempo pues no había tenedores, no había cuchillos, no había cubiertos. Entonces,
¿Quién había metido la mano allá con el Señor en el plato, en el jazoret? ¿Quién había remojado las hierbas amargas y el pan? Todos habían hecho eso. Y en otra parte de la Escritura no solamente dice eso, dice el que come el pan a la mesa conmigo. ¿Quién lo había hecho? Todos. Esto es el cumplimiento de una de las profecías que encontramos allá en los Salmos. Recuerdan que es algo de lo que habíamos visto ya la vez pasada, en aquellos salmos en donde dice que es un amigo el que lo va a entregar. Dice, tú amigo mío, íntimo mío. Dice, si hubiera sido un enemigo lo hubiera aceptado, pero es de un amigo mío, aquel en el que confiaba mis secretos, en el que iba a la casa del Señor. Una referencia a lo que le sucedió a David con Aitofel. Aitofel, recordarán, bueno, era el papá de Betsabé, es decir, era su suegro, pero él era un consejero, era un hombre que le daba consejo, era su íntimo, su amigo, y lo traiciona. Y este pasaje va a ser utilizado y es una profecía para el cumplimiento de lo que va a suceder, ¿sí? Entonces, él está diciendo eso, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Pero el Señor Jesús, a continuación, quiere enseñarles que esto no se trata de un accidente. Esto no se trata de algo que haya sucedido porque se salió del plan. Decir que alguien lo iba a traicionar pareciera como que está diciendo el Señor Jesús, ¿saben qué? Aquí abortamos el plan porque ya algo pasó y ya no va a suceder como yo les había dicho. No, así estaba escrito. De hecho, el Señor Jesús equilibra aquella situación y dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Así estaba escrito. Estaba escrito en la profecía que así tenía que suceder. Y el Señor Jesús dice, mas hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Y aquí viene el desenlace de esta cena, hermanos, y quiero que pongamos mucha atención en esta parte, porque todos ellos, los discípulos, están discutiendo sobre quién entonces va a ser el mayor. El Señor les reprende, luego el Señor hace un señalamiento de que alguien lo va a traicionar, y ellos se preocupan mucho, están angustiados, no saben quién es. Y allá en Juan encontramos que Pedro se acerca con el Señor, con Juan, y le dice, tú pregúntale quién es el que lo va a entregar. Y mientras él está preguntando en este otro lado de la mesa, porque Judas estaba a la izquierda del Señor Jesús, y recordemos que ese era el lugar de honor para un invitado. Judas, podríamos decir, era el invitado de honor, era el que estaba ocupando la principal posición. Y nosotros recordamos que Judas, sin duda, tenía que haberse ganado el favor de todos los demás como para que le confiaran la bolsa del dinero. Ellos no sabían lo que Judas estaba haciendo hasta aquí. De hecho, cuando el Señor Jesús dice, uno de ustedes me va a entregar, pues ninguno dijo, pues es Judas, ¿verdad? Porque él es el hipócrita, porque él es el que se roba el dinero. No, nadie lo sabía. Y entonces llegamos a un momento en donde Judas está en esa parte de la mesa y le está diciendo al Señor Jesús también, ¿acaso soy yo, Señor? Esa pregunta que los demás discípulos habían hecho, también la está haciendo Judas. Y esta pregunta se hacía más o menos en estos términos. ¿Verdad que no soy yo? ¿Verdad que no soy yo? Los discípulos estaban reconociendo que así como ellos habían sido sorprendidos por su soberbia, por el Señor Jesús, podían ser capaces de traicionar a su Señor. Por eso dicen, Señor, ¿verdad que no soy yo? ¿Verdad que no soy yo? Y Judas es algo significativo. Él no le dice Señor, él le dice Rabí, le dice Maestro. ¿Verdad que no soy yo?
Judas nunca reconoció a Cristo como el Mesías. Él solamente lo consideró como un maestro. Era un hombre que solo buscaba la gloria personal. Y es un hombre que amaba el dinero y que por dinero entregó a los principales a nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense lo que el Señor Jesús le dice. Judas dice, ¿acaso seré yo? El Señor le dice, tú lo has dicho. Pero acá en este lado de la mesa está Pedro y Juan, y Pedro le dice, pregúntale quién es. Y Juan se acerca al Señor Jesús y le dice, ¿quién te va a entregar? Y el Señor Jesús dice, al que yo le doy este bocado remojado, Él es. Y dice la Escritura que tomó el bocado, lo remojó y se lo dio a Judas. Y le dijo, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. ¿Quién sabía acerca de la traición? Judas, nuestro Señor Jesucristo, y Juan también. Los otros no. Los demás no sabían, y así lo dice el libro de Juan. Los demás no sabían quién era. Ahora, hermanos, aquí viene la parte final. Dice en el libro de Juan que en ese momento en que el Señor dio el bocado a Judas, dice que entró Satanás en Judas. Este es un momento aterrador, es un momento terrible. ¿Saben, hermanos? En la historia que nosotros podemos ver en la Escritura, podemos ver posesiones de demonios. Pero ¿saben quién entró? ¿Quién entró en Judas? El mismo diablo, Satanás, entró en Judas. Y este hombre Judas llegó a ser el archienemigo del Señor. Llegó a ser el mismo instrumento del diablo, de quien tomó posesión y fue usado para traicionar al Señor Jesús. Ahora, el Señor Jesús nunca le hizo el señalamiento de que Él fuera. El Señor Jesús estaba esperando que Judas reconociera la gracia de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el Señor Jesús dice una maldición de lo que va a ocurrir. Dice, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera no haber nacido nunca. El mayor castigo es para este hombre, quien incluso el mismo diablo viene y toma posesión de él. Y el Señor Jesús le dice, vete, haz lo que tengas que hacer. Y aquellos otros 10 no sabían por qué le había dicho eso. Decían, bueno, simplemente lo mandó a comprar más comida o le fue a dar el dinero a los pobres. En aquel momento de la Pascua es algo que se hacía, dar dinero a los pobres. Entonces sale aquel hombre de escena y hasta aquí nos encontramos desarrollando este momento de la Pascua. Se han tomado 2 copas de vino, se han comido las hierbas amargas, se ha tomado de esa agua con sal, se ha comido el cordero. Y viene a continuación lo que veremos la próxima semana. Hasta aquí se celebra la última Pascua de la historia. Sabemos que el pueblo judío sigue celebrando esta Pascua, pero el Señor solamente autorizó hasta esta última Pascua. De hecho, Él quiso celebrarla, porque era un tipo de lo que iba a venir a continuación. Se celebra la última Pascua y hasta aquí llega esta parte de esta economía. El viejo pacto queda cancelado. Ahora se va a celebrar un nuevo pacto. El Señor Jesús ha mostrado que es el Cordero que va a quitar el pecado del mundo, aquel Cordero sin mancha. No hay más corderos que tienen que ser sacrificados. Se acaba aquella masacre de corderos,
porque ni aun los millones de corderos sacrificados en toda la historia quitan uno solo de los pecados del hombre. Eso solamente lo hace nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, concluyendo, nuestro Señor, el plan divino de Dios, controla todo detalle en su propia secuencia de acontecimientos. Este es el Hijo del Dios viviente, nuestro Salvador, majestuoso, glorioso, digno, y no pierde nada en medio de la traición, en medio de los homicidios. Él no pierde dignidad alguna. Él tiene control de todo lo que sucede. Él no es víctima de la ingenuidad humana. Dios literalmente gobierna todo, las costumbres, todo lo que se desarrolla en la escena humana para cumplir su plan perfecto. Todo lo que hemos visto y lo que no hemos podido ver a detalle nos muestra que todo estaba diseñado de tal manera que se iba a cumplir hasta el más pequeño detalle de todos. Nada ha salido de control. Todo lo tiene bajo control. Ese es nuestro Dios, el que tiene control absoluto de todas las cosas. Y quisiera preguntarles en este momento, si tienes alguna duda de quién gobierna y dirige tu vida, desde el más mínimo detalle de tu vida hasta la obra más grandiosa que pudieras hacer, ¿sabes quién tiene control? Desde ahora, hermanos, podemos cambiar nuestra manera de ver el futuro, sabiendo que solo Dios es el soberano de nuestras vidas, que no hay una sola cosa, por pequeña que sea, no hay un cabello de nuestra cabeza que caiga a tierra y que Dios no lo sepa. Él tiene control absoluto de todas las cosas, así como tuvo control de su Hijo y de lo que iba a suceder en aquella cruz. El Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, desde entonces estaba planeado. Por lo tanto, hermanos, si reconocemos eso, les invito a vivir de tal forma que otros vean que Cristo es el Señor de tu vida. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Gracias.